habíamos dicho de que íbamos a hablar 4 temas de generalidades de las bacterias, ¿no? La primera clase, haciendo una recopilación de lo que hemos avanzado, hemos conocido a la bacteria. Hemos hablado de la estructura de la célula bacteriana o célula procariota con sus elementos obligados y sus elementos facultativos. Ya la conocen a la bacteria. La segunda clase hemos hablado de la fisiología de la bacteria. En la fisiología hemos visto el crecimiento, la curva de crecimiento bacteriano, la división, fisión binaria, la temperatura, hemos visto el metabolismo, la morfología de las bacterias. Hoy vamos a hablar de la relación huésped, la relación huésped-bacteria, es decir, cómo se relaciona el huésped, en este caso, como medicina nos interesa el ser humano, con la bacteria, cómo se relaciona. Si tienen una buena relación, una mala relación, tipos de relación, o sea, van a surgir una serie de conocimientos médicos que ustedes al salir de esta clase deben dominar, ¿ya? Y la cuarta clase que también vamos a avanzar hoy es la genética, que es cortita, la genética de la bacteria, ¿ya? Entonces, empezando lo que es la relación del huésped con la bacteria. ¿Cuáles son las competencias que ustedes deben adquirir? En primer lugar, deben saber diferenciar entre una célula saprófita y una bacteria que es parásita. O sea, no todas las bacterias son malas. Hay bacterias que ni ingresan a nosotros. Les gusta vivir en el medio ambiente externo. Esas son las saprófitas. Las parásitas son las que ingresan y nos producen enfermedades. Deben saber definir estos 3 términos de relación entre el huésped y la bacteria: comensalismo, mutualismo y parasitismo. Deben conocer las características de la microbiota o flora normal, que antes se llamaba, y ese es tema de práctica, que lo llevan más aplicado al organismo humano. Aquí lo vamos a dar en generalidades. Van a describir lo que es una infección y los grados de relación del huésped con la bacteria. O sea, es diferente. Grado quiere decir en qué medida. Si la bacteria está aquí afuera, si penetra más adentro o si ya está en órganos produciendo enfermedades. Es así que hay 3 términos. Van a saber que es una colonización, una infección inaparente y una enfermedad infecciosa. Van a saber diferenciar lo que son patógenos verdaderos de lo que son patógenos oportunistas. ¿Qué es un patógeno verdadero? A ver, señorita, ¿qué es un patógeno verdadero para usted? Es un microorganismo que va a producir una enfermedad, ¿no es cierto? Pero ¿es algo que lo tenemos dentro de nuestro organismo o no? Es externo, nos llega por transmisión. Por ejemplo, el Mycobacterium tuberculosis es una bacteria patógena estricta. ¿Por qué? Porque no la tenemos normalmente si estamos sanos. Si estamos hablando con una persona que tiene tuberculosis, podemos respirar ese aire que está contaminando al hablar, ingresa a la bacteria y ese es un patógeno estricto. Neisseria gonorrea será un patógeno estricto u oportunista. ¿Saben lo que produce la Neisseria gonorrea? ¿Qué produce? Gonorrea, ¿no? Uretritis gonocócica, cervicitis gonocócica. Si estamos sanos, no hemos tenido relaciones sexuales peligrosas, ¿será que vamos a tener Neisseria gonorrea en nuestro organismo? No. O sea, eso es un patógeno estricto. Nos llega a través de la transmisión de otros agentes donde está la bacteria.
En cambio, un patógeno oportunista, ¿tenemos nosotros esos oportunistas que se aprovechan la oportunidad? ¿Sí? Tenemos. Por ejemplo, si yo tengo aquí estafilococo epidermidis en mi piel, yo me inmunodeprimo, me voy al hospital, me inmunodeprimo. Ese estafilococo epidermidis, al ponerme una inyección, no estoy abriendo yo un catéter, no estoy abriendo una puerta de entrada para que ingrese ese estafilococo epidermidis. Sí. Entonces aprovecha la oportunidad de esa bacteria que vive conmigo para producir una infección. Van a diferenciar entre lo que es infección generalizada de una infección localizada. Entonces, esas son las competencias que ustedes tienen que saber al salir de aquí. Es lo más básico que pueden saber de la cadena epidemiológica de una infección. Bueno, para todos debe quedar clarísimo, para empezar a desarrollar esto, ¿no? Para todos debe quedar clarísimo, ¿qué son esos? Microorganismos, no los podemos ver. Ahí están bacterias, estos son hongos, ¿no? Estos son bacilos, estos son cocos, aquí también tenemos hongos, ahí tenemos Mycobacterium tuberculosis. Entonces todos estos son microorganismos. Muchos de estos viven en un organismo sano. Entonces, al vivir en un organismo sano, se constituyen ¿en qué? Microbiota, ¿no? Se constituyen en nuestra microbiota. ¿Les queda claro eso, no? Miles de microorganismos tenemos en la boca, en el intestino grueso, delgado, vagina, piel, cualquier mucosa que viven y dependen de nosotros. Si nosotros nos morimos, se mueren con nosotros, ¿ya? Porque no tienen ya nutrientes. Esto también yo quiero que lo entiendan bien. Ya he hablado en la anterior clase. Las bacterias son seres vivos. Crecen in vitro e in vivo. ¿Alguien me puede explicar qué es in vivo? En el organismo humano. Por eso aquí está una persona. Esta persona se come una hamburguesa con salmonela y la salmonela va a multiplicarse dentro de su organismo y producir una acción patógena. In vitro, ¿alguien me puede decir? En el laboratorio. In vitro quiere decir en el laboratorio. ¿En el laboratorio será que desarrollan bacterias? Sí, ese es el trabajo del bioquímico, cultivar bacterias. ¿Para qué? ¿Para qué? Para identificarlas y para decirles a ustedes, doctor, su paciente tiene una Escherichia coli en la orina. Pero ¿cómo lo va a saber el bioquímico? Cultivándola en el laboratorio a través de los medios de cultivo, ¿no? Líquidos o sólidos. Entonces, esos dos términos quiero que ustedes sepan. In vitro e in vivo. Ahora, esas bacterias, tanto in vivo como in vitro, necesitan condiciones para crecer. A ver, joven, el de gorra me va a decir. ¿Qué condiciones necesita una bacteria para crecer? Para desarrollarse. ¿Qué? ¿Sí? A ver, el de adelante, la de adelante, ¿escuchó? Señorita, ¿escuchó qué dijo? Si ni usted escucha, peor yo. ¿Qué dijo? A ver, más fuerte. Alimentarse, bien. ¿Y de qué uno se alimenta? De sustancias nutritivas. ¿Y la bacteria dónde tiene las sustancias nutritivas? In vitro, en los medios de cultivo. In vivo, en todo nuestro organismo hay nutrientes para la bacteria. ¿No es cierto? Bueno, necesita un pH neutro, 7,2 a 7,6, temperatura de 37 grados, nutrientes, y todo eso lo consigue en el laboratorio y lo consigue también en el interior de nuestro organismo. El único momento donde un organismo no tiene bacterias es cuando está en el vientre humano. Cuando una madre está en gestación,
está en un ambiente totalmente estéril. Pero a medida que ya nace, un bebé a los 10 minutos de haber nacido, ya está en el medio ambiente colonizado de bacterias del medio ambiente. ¿Ya? ¿Eso les queda claro? Bueno, todos tenemos bacterias. ¿Y dónde están esas bacterias? Sobre todo en todo lo que está en contacto con el medio ambiente externo. Piel y mucosas. Yo pensé que esto me iba a ayudar a no gritar tanto, pero es solamente para su micrófono, ¿no? Yo pensé que me iba a ayudar para no gritar tanto, pero no esforzarme tanto. Bueno, entonces, ¿dónde están esas bacterias? Están en todo lo que está en contacto con el medio ambiente externo. ¿Y qué es lo que de nosotros está en contacto con el medio ambiente externo? La piel y las mucosas, ¿no? Mucosa oral, mucosa respiratoria, mucosa vaginal, mucosa intestinal. En todos esos lados tenemos bacterias. Los únicos lugares donde no tenemos, ¿ven? Fíjense, en todos esos lugares tenemos diferentes tipos de bacterias. Es nuestra microbiota. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si en la piel tenemos mayoría de estafilococo epidermidis, en el intestino también tenemos estafilococo epidermidis, no. En cada lugar hay diferentes tipos de bacterias, de acuerdo a la localización y también de acuerdo a la edad. La vagina de una niña no es lo mismo que la vagina de una mujer en edad sexual activa. La mujer en edad sexual activa tiene como microbiota bacilos de Doverlein o lactobacilos acidófilos, que le dan un pH ácido a la vagina y la protege. Las niñas no tienen todavía lactobacilos acidófilos. Tienen cocos gram positivos, ¿no? Diferente es la flora. Entonces, ¿cuál es la importancia médica de la microbiota? Ya saben ustedes, varias formas. O sea, una persona que tiene microbiota está protegida contra infecciones, le da inmunidad. ¿Se entiende eso, no? Evita la colonización de bacterias patógenas. Si yo tengo bacterias de mi microbiota aquí en la piel, si viene una bacteria patógena, nos defiende de esa bacteria patógena. Contribuye a la digestión de los alimentos, la microbiota intestinal. Una buena microbiota contribuye a que haya una buena digestión. La microbiota del intestino sintetiza vitaminas, de la vitamina K, E y B12. Y desconjuga ácidos biliares. Entonces, ¿es importante tener microbiota? Sí, es importante. ¿Dónde tenemos microbiota? Ya dijimos, todo lo que es mucosas y piel, intestino delgado, intestino grueso, vagina, tracto urinario, la uretra anterior del aparato urinario. Luego tenemos el estómago, donde no debe existir bacterias, porque la presencia de bacterias puede desarrollar una infección, en los órganos internos y los líquidos biológicos. El corazón, el pulmón, las meninges, el pericardio, el peritoneo, el útero, la sangre, el líquido cefalorraquídeo, el líquido pleural, el líquido asítico. No debe existir bacterias. ¿Está claro, jóvenes? ¿Por qué se les explica eso a ustedes? Porque a mí me gusta que ustedes sepan por qué se les enseña esto. No es para que aprendan de memoria, sino para que entiendan. Si digamos tienen un paciente que está tosiendo, sospechan de una neumonía. A ver, señor, vaya, lleve su esputo al laboratorio. ¿Qué es el esputo? Esa flema que uno bota desde los pulmones, pero tiene que pasar por la boca. Y la boca es llena de bacterias. Entonces, se va a arrastrar, además de las bacterias que están produciendo la neumonía, va a arrastrar bacterias de la boca que son microbiotas.
Si ustedes no saben cuál es la microbiota de boca y cuáles son las que producen neumonía, se van a confundir. Porque el laboratorio les va a decir, está creciendo Streptococcus pneumoniae, que es productor de neumonía. Pero también les informa Streptococcus viridans. ¿Y el viridans qué es? No produce neumonía, es flora de boca. Y si el médico no sabe cuál órgano debe tener y qué bacterias deben existir en cada lugar, no sabe interpretar un resultado. Y ante la presencia de cualquier bacteria, antibiótico. Y ahí está el mal uso de antibióticos. El antibiótico, cuando ustedes administren, no va a decir, esta bacteria es buena y esta es mala, esta la mato y esta la dejo libre. No, el antibiótico mata. ¿No? O sea, que el uso discriminado de antibióticos es importante, solo cuando sea necesario, ¿no? Porque también ataca a nuestra microbiota, produciendo un desbalance. Y por eso, ¿qué se debe tomar? Probióticos, ¿no? Por ejemplo, en un paciente que está con diarrea, la OMS dice actualmente no dar antibióticos a un paciente con diarrea, porque la mayoría son autolimitadas. ¿Qué significa autolimitadas? Como yo una hamburguesa con Staphylococcus aureus, su toxina me produce diarrea, pero dura 24 horas y se va de por sí. ¿Qué tengo que hacer? Tratamiento sintomático, es decir, solamente tratar la deshidratación con hidratación, con electrolitos, ¿no? Si tiene náuseas, vómitos, con un antiemético, pero no dar antibiótico por una diarrea. ¿Qué voy a hacer dando antibiótico? Se toma el antibiótico y se va al intestino a destruir nuestra microbiota. ¿Y entonces qué vamos a lograr? Lavar nuestra flora y se prolongue la diarrea. Por eso los médicos dicen probióticos, ¿no? Dicen Florestor, Infloran, existen varios probióticos, pero lo más importante es yogur. Es más natural. Bueno, ahí tenemos los microorganismos que pueden estar presentes en los lugares donde hay flora, donde hay microbiota, la boca, el intestino delgado. El lugar que más tiene es el intestino grueso, la vagina, ¿no? Los bacilos de Doderlein, o Lactobacillus acidophilus, Streptococcus agalactiae, Actinomyces, ¿no? Son de la vagina. El tracto respiratorio, hasta aquí hay microbiota. O sea, nariz, boca, faringe, hay microbiota. Y ustedes deben saber cuáles son. En cada avance de tema en práctica van a saber cuál es la microbiota hasta aquí. Desde aquí, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, pulmones, debe ser estéril. ¿Ya? La mucosa conjuntival, al estar en contacto con el medio ambiente externo, tiene microbiota. Entonces, debe estar en completo equilibrio el huésped con la microbiota. O sea, deben estar en balance el huésped con su microbiota. ¿Qué sucede si el huésped baja sus defensas? Va a subir, va a multiplicarse la microbiota. ¿Y qué va a producir? Enfermedad. Por ejemplo, les doy un ejemplo para que ustedes entiendan. Algunas mujeres tienen en la vagina como microbiota un hongo que se llama Candida albicans, pero en pequeña cantidad, que no produce ningún síntoma. ¿Qué pasa cuando se embaraza? Cuando se embaraza hay cambios hormonales, bajan las defensas. Entonces, ¿qué va a suceder? Esa cándida empieza a multiplicarse, ¿no? A multiplicarse en gran cantidad. Y entonces esta mujer se va a enfermar.
que va a producir secreción vaginal. ¿Se entiende? O sea, la microbiota tiene que estar en equilibrio. De ahí nacen dos términos importantes: inmunodepresión e inmunocompetente. ¿Qué es la inmunodepresión? ¿Qué es inmunodepresión? La debilitación sensible. Baja de defensas. ¿Ustedes piensan que tenemos defensas? Policías, soldados que nos protegen de los elementos extraños. ¿Cuáles son? Los leucocitos, los polimorfonucleares, los macrófagos. Esa es la inmunidad celular, pero también tenemos inmunidad humoral, los anticuerpos, ¿no? Entonces son nuestros policías. Pero ¿qué sucede? Si se bajan esos policías, disminuyen el número, ¿qué va a suceder? Nos volvemos inmunodeprimidos, indefensos. ¿Qué va a suceder? Proliferan los gérmenes y producen infección, ¿no es cierto? ¿Está claro eso? ¿Y por qué nos inmunodeprimimos? Por diversas causas. Por ejemplo, ¿ustedes cuándo se inmunodeprimen? En mayo se van a inmunodeprimir, porque empiezan los primeros parciales. Entran en estrés. Entonces, cuídense ahí porque se inmunodeprimen. Cualquier microorganismo que esté en ustedes se multiplica y no hay soldados, están inmunodeprimidos. El estrés es una causa de inmunodepresión. Los niños y los ancianos, edades extremas de la vida, son inmunodeprimidos por causas fisiológicas. De por sí, si yo tengo tuberculosis y aquí hay un niño y hay un anciano y está ella, ¿quién tiene mayor riesgo de contagiarse? Los bacilos que yo estoy eliminando. El anciano y el niño. Ella tranquila porque tiene buenos soldados, ¿no? Buenas defensas. El que tiene buenas defensas, ¿qué es? ¿Qué palabra tiene? Inmunocompetente. ¿Les queda claro eso? Inmunocompetente, buenas defensas. Inmunodeprimido, bajas defensas. ¿Ya? Bueno, ¿qué más puede causar inmunodepresión? Por causa de alguna enfermedad patológica. El cáncer. El cáncer produce inmunodepresión. La diabetes produce inmunodepresión. Por eso un paciente diabético hay que cuidarlo de las infecciones porque es inmunodeprimido. El HIV produce una inmunodepresión, ¿no? Ahora, ¿qué medicamentos producen inmunodepresión? Corticoides. Un paciente que tiene, por ejemplo, lupus, tiene que estar tomando corticoides para evitar la inflamación. Pero ese corticoide también es un arma de doble filo, le baja las defensas y lo hace susceptible a una infección. Por causas tóxicas, ¿por qué nos inmunodeprimimos? Un borrachingo de esos que le echa siempre. El alcohol produce inmunodepresión. La droga produce inmunodepresión. Porque ni siquiera comen los drogaditos, los borrachos tampoco. El cigarro produce inmunodepresión. Esas son inmunodepresiones por causas tóxicas. Bueno, chicos, nos vamos quedando mucho. Entonces aquí ustedes, en la relación del huésped y la bacteria, van a conocer dos términos: saprófitos y parásitos. Dijimos, un objetivo es que sepan la diferencia. Saprófito es una bacteria que vive libre en el medio ambiente, no le gusta ingresar a los seres vivos. ¿Se entiende? Está en la tierra, en el agua, en el aire, no le gusta ingresar a los seres vivos. En cambio, parásito es una bacteria que vive dentro de los seres vivos y produce daño. Puede producir daño de acuerdo a las defensas del organismo humano. Y de aquí nacen estos cuatro términos que también era objetivo de la clase que los conozcan. Ya, todo el mundo sabe inmunodepresión, inmunodeprimido, lo que es inmunocompetente, todo el mundo sabe qué es saprófito, parásito, y ahora todo el mundo va a saber qué es mutualismo, comensalismo y parasitismo.
dijimos, saprófito vive libre, no ingresa. Estos tres ingresan al organismo humano, pero de esa relación surgen diferentes situaciones. El mutualismo, bacterias que viven dentro de nosotros nos beneficiamos de esas bacterias y ellas se benefician de nosotros. Por ejemplo, las que viven en el intestino se benefician porque tienen nutrientes al por mayor en el intestino y nosotros nos beneficiamos porque ellas producen vitaminas, vitamina K, del complejo B, B12, ¿no? A esa es relación de mutualismo, beneficio para ambos. Comensalismo, bacterias que viven dentro de nosotros, pero no nos causan daño ni tampoco beneficio. Eso es una relación indiferente, ni daño ni beneficio. Y parasitismo es causa daño. Vemos ahí a un paciente con signos y síntomas de una enfermedad. ¿Está claro, chicos? ¿Se entienden esos términos? Bueno. Vamos a aprender estos otros términos. Los grados de relación de una bacteria con el huésped. O sea, es lo mismo que una bacteria se quede aquí afuerita a que una bacteria penetre ahí adentro. No, recibe diferente denominación. Es como si ustedes, alumnos, vayan a la puerta del quirófano a mirar por la ventana, sin embargo hay otros que ingresan al quirófano a operar, ¿no? Es diferente el grado de relación, ¿no? Y las consecuencias también son diferentes. Les digo como ejemplo, una bacteria que solamente se queda en piel y mucosas, no ingresa dentro del organismo humano, se llama colonización. Por ejemplo, un paciente que mucho tiempo está en el hospital se coloniza con bacterias del hospital, pero no ingresan adentro las bacterias, solamente están colonizados. ¿Se entiende eso? Colonización se refiere a una terminología aplicada a los seres vivos. Mi mano está colonizada por bacterias de acá del marcador, de la manilla de la puerta, está colonizada. Pero este marcador está colonizado. Contaminado, muy bien. Son dos términos que significan lo mismo, presencia de bacterias en su superficie, pero es colonización es a tejido vivo, contaminación a material inanimado. ¿Saben la diferencia? ¿Se entiende? Bueno, entonces si yo tengo una bacteria colonizando ahí, no ingresa, no va a haber clínica, o sea, no va a haber respuesta clínica, o sea, no va a haber signos y síntomas, no va a haber. En la colonización no va a haber signos ni síntomas, ni tampoco el laboratorio va a dar negativo. ¿Está claro? Porque la bacteria se quedó ahí, no ingresó. Por lo tanto, el paciente no tiene signos ni síntomas y al no ingresar nuestras defensas no se manifiestan, no va a haber anticuerpos que podamos detectarlos en el laboratorio. ¿Está claro? Sí. Sin embargo, si la bacteria penetra a este organismo, puede penetrar por varias vías de transmisión. Una es la boca. La boca, cuando penetran por la boca se llama vía oral. Por ejemplo, los alimentos y el agua contaminada. Me como una hamburguesa con salmonela, ingresó por vía oral. Cuando yo respiro aire contaminado, se llama vía aérea. ¿Se entiende, no? El COVID, yo me contagio por vía aérea. Por los ojos, al salpicar elementos extraños, bacterias, patógenas. Estoy en el quirófano y me salpica una gota de sangre de un paciente contaminado.
hay riesgo de que esa sea la puerta de entrada de un microorganismo. También puede ingresar a través de una herida. Yo me hago una herida y esa es la vía cutánea. El virus de la rabia, por ejemplo, penetra por vía cutánea. El Clostridium tetani por vía cutánea, ¿no? También pueden penetrar por vía sexual, al tener relaciones sexuales, ¿no? Al tener relaciones sexuales, gonorrea, sífilis, se contagian por vía sexual. Pero también hay otra vía, la vía congénita. La vía congénita es de una madre enferma a su bebé a través de la placenta, vía transplacentaria, la sífilis, el VIH, ¿no? Son infecciones que se adquieren a través de la madre. Entonces, estamos aquí, infección asintomática. El microorganismo penetró por cualquiera de esas vías de transmisión, se llama, puerta de entrada. Ingresan. Al ingresar, ¿qué va a pasar? Ya hay un agente extraño, ¿no es cierto? Entonces, el laboratorio va a dar positivo, porque va a haber anticuerpos que reaccionen. Pero no va a haber signos ni síntomas tampoco. ¿Por qué? Porque si estamos inmunocompetentes, nuestras defensas vienen, la neutralizan y ahí acabó la infección. ¿Se entiende, chicos? Sí. Hay pacientes que tienen el virus del VIH dentro de ellos y no tienen ningún signo o síntoma, porque todavía tienen buenas defensas. Pero si yo le hago la prueba en laboratorio, me va a dar positivo. ¿Ya? En cambio, lo más grave es la enfermedad infecciosa. La bacteria ingresa, logra vencer, la bacteria logra vencer a nuestras defensas, logra vencer a nuestros policías, ataca un órgano, se multiplica y produce su actividad lesional. Empiezan los signos y síntomas, enfermedad infecciosa. Hay signos y síntomas y también el laboratorio va a dar positivos si yo pido una prueba. Eso ya es la etapa SIDA, por ejemplo, del HIV. ¿Está claro, chicos? Sí. ¿Todo el mundo ha entendido esta terminología? Colonización, infección asintomática, enfermedad infecciosa. ¿Está claro? Sí. Bueno, ese, por ejemplo, ese niño está colonizado. Este otro niño está cumpliendo su tarea normal, pero tiene la bacteria dentro. Tiene una infección asintomática. Y este otro ya tiene una enfermedad infecciosa, porque ya está con signos y síntomas. Este, por ejemplo, este médico, su mano del médico, ¿qué podemos decir? Está colonizado. Está colonizado. Y el celular contaminado. Está contaminado. Entonces la mano está colonizada. Ahora, otro objetivo era que teníamos que diferenciar entre patógenos verdaderos y oportunistas. A estas alturas ya ustedes lo saben porque ya lo hemos explicado. ¿Cuáles son los patógenos verdaderos? Los que no los tenemos como parte de nosotros, de nuestra microbiota, y nos llegan a través del medio externo. Al tener una relación sexual con un paciente HIV positivo, ese es un patógeno verdadero. O al tener una relación sexual con un paciente que tenga treponema pallidum, que produce la sífilis, ese es un patógeno verdadero. ¿Sí? O al comer un alimento que tenga salmonella typhi, eso es un patógeno verdadero. O al respirar aire contaminado con Mycobacterium tuberculosis, ese es un patógeno verdadero. No lo tenemos, nos llega de afuera. En cambio, los patógenos oportunistas son aquellos que se aprovechan pues la oportunidad, como muchos, ¿no? Se aprovechan la oportunidad, como muchos políticos. Viven dentro de nosotros y apenas puedan, aprovechan la oportunidad que bajan las defensas y llega a producir una enfermedad infecciosa, debido a
condiciones deficitarias del huésped. ¿Está claro, chicos? Produciendo infecciones oportunistas. ¿Dónde se producen generalmente estas infecciones oportunistas? En los hospitales. En los hospitales los pacientes que están ahí no es porque están de paseo ni de vacaciones. Están postrados por una enfermedad y esa postración les baja las defensas. Son inmunodeprimidos. Entonces son susceptibles de adquirir cualquier bacteria del medio ambiente. Entonces, cuando las bacterias ingresan al interior de nuestro organismo, se llama infección. Pero puede suceder que esa infección se quede en infección inaparente o evolucione hasta enfermedad infecciosa. ¿De qué depende? De nuestro sistema inmunológico, ¿no? ¿Y cuáles son las infecciones que pueden producir? Sepsis, endocarditis, neumonía, gastroenteritis, infecciones urogenitales, faringitis. O sea, todas esas infecciones las vamos a ver en práctica. Bueno. Ya hemos visto cuáles son las vías de entrada de las bacterias, ¿no? Vía gastrointestinal por la boca, geniturinaria, respiratoria, vía congénita. Todo eso lo hemos visto, ¿no? Lo hemos explicado. Ahora, ¿será que es fácil adquirir una infección, chicos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es fácil? Si yo estoy aquí con tuberculosis, ¿todas ellas se van a enfermar de tuberculosis? No. En medicina no es 2 más 2 es 4. Ella tiene un sistema inmunológico, ella come bien, vos comes mal, no tienes buen sistema inmunológico. No estoy diciendo eso, ¿no? Porque yo ni la conozco. Pero no, depende de varios factores para que uno se enferme y otros no. Porque, por ejemplo, dicen, ay, está con diarrea. ¿Qué comió? Una torta que comimos en un cumpleaños allá de un amigo. Pero qué raro, solo él se enfermó. No es raro. ¿Acaso en medicina todos los que comen tortas les va a dar diarrea? Todo depende de relaciones del huésped y del microorganismo. De repente yo me comí una torta que tenía mayor cantidad de bacterias, entonces era mayor la carga bacteriana. Ella se comió un chiquitingo, menor cantidad de bacterias, entonces al comer menor cantidad de bacterias mis defensas actuaron y la neutralizaron, ¿no? Entonces eso hay que pensar. No es fácil adquirir una infección. Ya cuando una persona se enferma es porque realmente o está inmunodeprimida o es que adquirió una alta carga bacteriana, una alta dosis infectiva. Por ejemplo, las bacterias para poder enfermar deben ser capaces de colonizar. ¿Qué significa eso? Capaces de ingresar por una puerta de entrada, llegar a la superficie del huésped, colonizar y ahí, aunque esté la bacteria ahí, ya vienen nuestras defensas, nuestros policías. Y se establece la lucha entre la bacteria y nuestras defensas. Si la bacteria resiste la acción de los sistemas locales de defensa, pasa a una segunda etapa y penetra, ¿no? Por ejemplo, la bacteria, si comemos un alimento con bacteria patógena, pero tenemos una barrera de defensa en el estómago, ¿qué es? El pH ácido. Ese pH ácido, el ácido clorhídrico, inhibe a las bacterias, las destruye a la mayoría. Y si no se aún ahí, todavía pasan al intestino. ¿Qué hay en el intestino? El peristaltismo intestinal que trata de eliminar. Son mecanismos naturales de defensa. ¿Qué tenemos aquí cuando respiramos aire contaminado? Tenemos un epitelio ciliado. Aquí actúan como una barrera, como una escoba que dice, vos no entras. Pero ¿qué sucede en el invierno?
se seca esa mucosa respiratoria y pierde esa funcionalidad. Por eso hay más infecciones respiratorias en el invierno. Entonces, se vencieron la batalla las bacterias. Penetran, atraviesan la barrera de la piel y de las mucosas, llegan a los tejidos subepiteliales y llegan al medio interno. Una vez que llegan a los órganos internos, deben ser capaces de multiplicarse. Y ahí hay otros mecanismos de defensa. Nuestros leucocitos, nuestros anticuerpos. Si logran vencer ya ese segundo cuartel, la bacteria invade diversos órganos y llega a producir su capacidad lesional. Y se manifiesta la enfermedad. ¿Es fácil enfermarse? No. Es fácil cuando tenemos un sistema inmunológico deprimido. ¿Y cómo vamos a tener un sistema inmunológico competente? Teniendo un buen estilo de vida, ¿no? Alimentarse bien, no chatarra, comer saludable, hacer ejercicios, no tener vida sedentaria, hacer deporte, ¿no? Eso es tener una vida saludable. Bueno, también debemos reconocer que cuando ya se produce una enfermedad, por ejemplo, aquí vamos a explicar en una curva, aquí está el tiempo en que se produce la enfermedad, ¿ya? El tiempo, no, aquí está aquí. Por ejemplo, si a mí me pica un mosquito y me está inyectando virus del dengue, ¿han escuchado hablar del dengue? Directamente hoy día me picó, mañana estoy con dengue. No, el mosquito entra, se multiplica y produce su acción lesional, todo lo que dijimos. Cuando ingresa el leucocito, que es el microorganismo, hasta que se produce el primer signo o síntoma, transcurre un tiempo que se llama periodo de incubación. No hay signos ni síntomas. La bacteria ingresó o el virus ingresó y se está multiplicando. ¿Está claro? Por ejemplo, del COVID decimos, periodo de incubación de 7 a 14 días. ¿Por qué nos encerraban 14 días? Porque ese era el tiempo de incubación. Si en esos 14 días no se presentaban los signos y síntomas, no era COVID. O pasaba el periodo de transmisión. ¿Ya? Después ya del periodo de incubación, por ejemplo en el dengue, termina el periodo de incubación cuando yo ya estoy con fiebre. ¿Ya? Empieza a aparecer los primeros signos y síntomas. Por ejemplo en el COVID, en el resfrío, en la gripe, son fiebre, dolor de cabeza, desgano, ¿no? Entonces a eso se llama periodo prodrómico. ¿Qué significa prodrómico? Son signos y síntomas, pero inespecíficos. ¿Qué quiere decir? Que porque yo tenga fiebre o tenga mialgias o artralgias, no voy a decir es dengue. ¿Se entiende? Recién después aparecen en algunas enfermedades signos característicos de una enfermedad y se llama periodo de estado. Por ejemplo, en el sarampión empieza en el periodo prodrómico con fiebre, cefalea, exantema, o sea, granitos, pero granitos también aparecen en la escarlatina, en la varicela, ¿no? Aparecen. Como yo digo como médico, clínicamente es sarampión, porque veo unas manchas características en la boca que se llaman manchas de Copley. Ya cuando avancemos sarampión van a ver. Pero ya en el periodo de estado es cuando aparecen los signos y síntomas característicos de una infección.
en la parotiditis. ¿Saben lo que es la parotiditis? Las paperas. Aparecen las glándulas parótidas inflamadas. Se dice paperas. ¿No? ¿Se entiende, chicos? Y por último tenemos un último estado que ya es el periodo de convalescencia o de recuperación. Pero aquí puede suceder tres cosas. O bien el paciente se recupera de la enfermedad, o bien el paciente queda con alguna secuela, que quiere decir una consecuencia, o bien el paciente se muere, ¿no? No logra sobrevivir. Esos son los periodos por los cuales atraviesa una enfermedad. ¿Está claro, chicos? ¿Se entiende? ¿Y usted? ¿Recién está entrando? Paseo. Bueno, ¿qué más? Y por último tenemos que diferenciar dos tipos de infecciones. Infección generalizada e infección localizada. Como su nombre indica, ¿qué es infección generalizada? Que está en todo el organismo. O sea, a través de la sangre la bacteria se ha ido a todo el organismo, a varios órganos, produciendo disfunción multiorgánica. Por ejemplo, la sepsis, la hepatitis. Ahí tenemos la bacteria circulando por la sangre y va a llegar a varios órganos produciendo una enfermedad generalizada llamada sepsis, gravísima, ¿no? Sin embargo, una infección localizada es aquella que no entra a la sangre, se localiza en un determinado órgano. Por ejemplo, ¿Resfrío? el resfrío solamente es aparato respiratorio superior, no entra a la sangre. Las diarreas, solamente aparato gastrointestinal, La no conjuntivitis. llega a la sangre. La conjuntivitis, infección solamente del ojo, ¿no es cierto? Un absceso es una infección solamente de piel o tejido celular subcutáneo. La foliculitis en el folículo piloso, ¿no? ¿Está claro, chicos? Sí. Entonces, repasemos rapidito. ¿Cuál es la diferencia entre la bacteria saprófita y bacteria parásita? La saprófita vive libre en el medio ambiente, no ingresa al organismo humano, y la parásita ingresa al organismo humano, se aprovecha de él. ¿Qué es comensalismo? Relación de huésped-bacteria indiferente, no hay beneficio ni perjuicio para ninguno. Mutualismo, beneficio para ambos. Parasitismo, perjuicio para el huésped, ¿no? ¿Dónde se encuentra la microbiota? En piel y mucosas. ¿Qué mucosas? Mucosa respiratoria, digestiva, o sea, el intestino, la mucosa vaginal, ¿no? Ahora, ¿qué es infección? ¿Qué es infección? Es la entrada de una bacteria. La entrada de una bacteria. Pero puede ser infección inaparente o infección o enfermedad infecciosa. Sí, no es lo mismo. Inaparente cuando la bacteria está, pero nuestras defensas lo han logrado neutralizar. No hay signos ni síntomas. Y en cambio es enfermedad infecciosa cuando vencieron nuestras defensas y la bacteria logró producir su objetivo, que es enfermar. Joven de lentes, contésteme, usted de allá. Los dos de lentes, chico y chico. Contésteme qué es colonización. Él. Toda la tarde, toda la clase lo he observado. Y recién me ha animado a preguntar. Cuando los microorganismos colonizan a una persona. Estoy preguntando qué es colonización. Cuando les pregunten la definición de un término, en la definición no entra el mismo término. ¿Qué color es la chompa celeste de ella? Es celeste. ¿Está bien? No, no es cierto. ¿Qué es colonización? Es la mínima relación que hay entre la bacteria y el huésped. No penetra. ¿Está claro eso?
¿Y qué es infección inaparente? ¿Penetra la bacteria? Sí, Sí. penetra, pero no presenta signos ni síntomas. ¿El laboratorio cómo es? Positivo. ¿Qué es enfermedad infecciosa? La bacteria penetra, logra vencer nuestro sistema inmunológico, se localiza en un órgano, aparato o sistema y produce signos y síntomas. Y el laboratorio va a dar positivo. Diferencia entre patógeno verdadero y patógeno oportunista. Verdadero no tenemos con nosotros, no es parte de nuestra microbiota y nos llega a través del paciente externo. Y oportunista, el que vive con nosotros, pero se aprovecha la oportunidad de la baja de defensas y produce infección. Factores determinantes de la acción patógena: la bacteria tiene que ser capaz de colonizar, invadir, multiplicarse y producir una acción lesional. ¿Qué es una infección generalizada? La que está En todos los en órganos. todos los órganos, no en todos, en varios órganos. Por ejemplo, la sepsis, la hepatitis. ¿Qué es una infección localizada? Cuando solo se localiza a un determinado órgano. ¿Está claro? Ya. Ahora vamos a hablar de la genética bacteriana. Cortito. ¿Me lo puede borrar, por favor, para que ¿Nadie tiene alcohol? Chicos, la genética bacteriana. ¿Saben lo que es genética? El estudio de los genes, ¿no es cierto? Entonces, los seres vivos tienen genes. Las bacterias también tienen genes. ¿Dónde están los genes de la bacteria? ¿En qué parte? ¿Dónde? En el núcleo, ¿no? En el núcleo. Sabemos que una bacteria tiene pared celular, membrana citoplasmática y núcleo. ¿Y qué es el núcleo? El núcleo es un filamento de ADN cromosómico. Silencio, es el cromosoma bacteriano. Entonces, ¿qué es lo que vamos a saber ahora? Que definan qué es genotipo y qué es fenotipo, con G y con F. ¿Cuáles son las modificaciones de las bacterias? O sea, una bacteria sufre modificaciones, cambios en su genotipo y en su fenotipo. Identifica esas variaciones fenotípicas y también las genotípicas. Vamos a saber qué es mutación y tipos de mutación, qué es transferencia de genética y tipos de transferencia genética, y vamos a saber diferenciar entre mutación y transferencia genética. Bueno, desarrollando. ¿Qué es el genoma bacteriano? Es el núcleo. ¿Qué es el núcleo? Es un filamento. Si nosotros sacamos un pedacito de ese núcleo, es un filamento de ADN cromosómico. ¿Por qué está constituido? Por bases púricas, adenina, guanina, y pirimidínica, citosina, timina. Adenina, guanina, citosina, timina, adenina, guanina, citosina, timina. Eso es el núcleo. Esa es la genética bacteriana, ¿no? Las bases púricas y pirimidínicas del núcleo. Pero también fuera del núcleo existen elementos extracromosómicos. ¿Cuáles son? Fuera del núcleo, que también son material cromosómico, los plásmidos, ¿no? Ya hablamos de los plásmidos, que son elementos genéticos a través de los cuales se transmite la resistencia a los antibióticos. Ya no todas las bacterias tienen plásmidos. Y los virus, los bacteriófagos son virus que tienen ADN
que pueden también penetrar a las bacterias. Bueno, definiendo esos términos. ¿Qué es un genotipo y qué es un fenotipo? Con G y con F. ¿Genotipo lo podemos ver? No, está en nuestra genética bacteriana. ¿No? Es un conjunto de caracteres genéticos de la bacteria capaz de transmitirse a su descendencia. O sea, nuestros genes son hereditarios. Transmitimos a nuestra descendencia. En cambio, ¿qué es un fenotipo con F? Son las características físicas. Por ejemplo, en el ser vivo, ¿cuál es un fenotipo? Color de ojos, color del cabello, la altura. Eso es un fenotipo. Y en las bacterias va a ser la morfología, la forma de la bacteria, si es un coco, si es un bacilo, si produce pigmentos, no produce pigmentos, la forma de las colonias, si tiene cápsula, no tiene cápsula. O sea, conjunto de caracteres manifestados por la interacción del genotipo con el medio ambiente. ¿Queda claro lo que es genotipo y fenotipo? Ya. Entonces, una bacteria, cuando se ha dividido, hemos visto, ¿no es cierto?, en una clase que las bacterias se dividen por fisión binaria. Esta célula hija, si no sufre variaciones de cuando nació, se llama bacteria salvaje. Salvaje, no sufre modificaciones de cuando nació. ¿Ya? Bacteria salvaje. Pero generalmente todas las bacterias cambian, no se quedan como nacieron, igual que nosotros. ¿Acaso nos hemos quedado bebés? No, ¿no es cierto? Hemos evolucionado. Entonces, hay variaciones fenotípicas y genotípicas. Las fenotípicas ya dijimos que no son hereditarias. En cambio, las genotípicas sí transmiten a la descendencia, son hereditarias. Las fenotípicas son reversibles. ¿Qué quiere decir? Si yo cambio en mi morfología, en mi producción de pigmento, en producir enzimas, en producir una determinada acción patógena, yo cambio, pero puedo volver a ser como antes, cuando cambian las condiciones ambientales que me lograron hacer este cambio. Por eso se dice que son reversibles. ¿Está claro? En cambio, las variaciones genotípicas, todo lo que uno sufre aquí en su genoma, ya hemos dicho, es hereditario, lo transmite a la descendencia y no es reversible. No es reversible. Una vez que yo he cambiado, no vuelvo más para atrás. ¿Ya? ¿Cómo lo logro eso? A través de dos mecanismos importantes, que son las mutaciones, la mutación y la transferencia genética. O sea, ¿cuál es el fin de ambos? Que cambie su material genético, ¿no es cierto? Que esta bacteria cambie su material genético por dos mecanismos, o bien por mutación o bien por transferencia genética. ¿Hasta ahí estamos, chicos? Ya dijimos que una bacteria salvaje es aquella que mantiene las propiedades originales. ¿Está claro? ¿Sí? Y una bacteria mutante es la que cambia respecto a la bacteria salvaje, a la original. Son dos términos que debemos entender. Entonces, vamos a explicar primero qué es una mutación. ¿Cuál es el fin de la mutación? Cambiar su material genético. ¿Ya? Entonces, ¿qué es una mutación? Son cambios irreversibles, como toda alteración genética. Irreversibles, no vuelven a lo mismo, son hereditarios del carácter de la bacteria y no dependen de la incorporación de material genético de otro microorganismo. Es decir, si aquí yo tengo una bacteria salvaje
y aquí tengo una bacteria que no es salvaje, nada tiene que ver esta bacteria si va a mutar, nada tiene que ver con esta otra que ya ha mutado. ¿Ya? Es solita esta bacteria que va a cambiar su material genético por acción de mutágenos. Entonces se dice que ha sufrido una mutación, sustancias químicas. No depende de otras bacterias ni de otros microorganismos. ¿Me dejo entender? En cambio, la transferencia genética, como vamos a ver, sí depende de otros microorganismos. Entonces, si el fin es cambiar, ¿cómo es que yo cambio? Ustedes han debido escuchar harto. La cepa del COVID que ha mutado en esta nueva ola, así dicen, ¿no es cierto? ¿Han escuchado hablar o no? Sí. Mutación es cambio genético, ¿ya? Entonces, este es el ADN. Si yo tengo una bacteria salvaje, aquí vamos a explicar eso. Ya es por mutación. La mutación es por el uso de radiaciones, por la presencia de productos químicos, pero no es por incorporación de material genético de otro microorganismo, no. ¿Ya? ¿Cómo se produce la mutación? Puede ser por sustitución, por adición, o sea, sustituyo, adiciono o pierdo. ¿Qué cosa sustituyo, qué adiciono y qué pierdo? Para que me entiendan, aquí tenemos una bacteria con su ADN. Va a haber una sustitución, o bien va a haber una pérdida, o bien va a haber una adición, una suma. ¿De qué? De un par de nucleótidos o varios. ¿Ya? Aquí lo vamos a explicar. Por ejemplo, esta es una bacteria salvaje. Tiene adenina, timina, guanina, citosina, citosina, guanina, timina. Esa es una bacteria salvaje. Pero va a sufrir una mutación en la timina, adenina, por sustancias químicas. Y al final, esa bacteria salvaje va a mutar en este par de nucleótidos que era timina, adenina, se va a convertir en guanina, citosina. ¿Ha mutado la bacteria? Sí, no es la misma salvaje. Entonces, ha sufrido una mutación por sustitución. Ha sustituido un par de nucleótidos por otro, por acción de mutágenos. Sustitución por adición es cuando a esta bacteria salvaje se adiciona, por ejemplo, adenina, uracilo. Entonces ya no es la misma bacteria, ¿no? Esa es por adición. Y cuando es por pérdida, cuando se pierde un par de nucleótidos. ¿Está claro? Eso es mutación. Hay alteración en la secuencia de nucleótidos del ADN cromosómico de la bacteria salvaje. ¿Se ha entendido, chicos? Sí. Ahora, ¿qué es transferencia genética? Esto es lo que más sucede, ¿no? ¿Cuáles son? Aquí la mutación dijimos que no depende de otro microorganismo. En cambio, la transferencia genética, como su nombre indica, me van a transferir otra persona. En este caso me va a transferir otra bacteria, otro microorganismo. ¿Qué me va a transferir? ¿Ah? Material genético, no plata. Material genético, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Por transformación, por transducción y por conjugación. Facilito, vamos a ver cómo se explica eso. Las tres. Fijan, aquí tenemos una bacteria. Esta es la que va a sufrir, esta es la salvaje. Pero esta bacteria salvaje está en un medio donde hay material genético suelto de otras bacterias que se han destrozado, que se han lisado.
Entonces va a adquirir, van a ingresar ese material genético y van a lograr la transformación de la bacteria. Entonces es transferencia genética por transformación, porque hay fragmentos de ADN que son liberados por lisis que adquiere la bacteria salvaje. ¿Está claro? ¿Depende o no depende de otro microorganismo? No es como la mutación, ¿no es cierto? ¿Qué es conjugación? Dos bacterias, por ejemplo, esta es una Escherichia coli, esa es una Klebsiella pneumoniae, se ponen en contacto y a través de sus pilis o fimbrias intercambian material genético, esa es una función sexual. Esta bacteria le pasa material genético a la otra. Entonces a eso se llama conjugación. Por ejemplo, esta es una Klebsiella pneumoniae resistente a la ampicilina. Y esta es una Escherichia coli sensible a la ampicilina. Al pasarle material genético, ¿cómo se volverá esta Escherichia coli salvaje? Resistente a la ampicilina. O sea, nos indica que hay nuevo poder patógeno que adquieren las bacterias por transferencia de otras. ¿Ya? Y al final, transducción. ¿Qué es la transducción? Fíjense, esta es la bacteria salvaje. Y tiene virus ahí a su alrededor. Y estos virus son bacteriófagos. ¿Por qué? Porque ingresan dentro de la bacteria. Y los virus tienen también su ADN, que es su material genético. Entonces, esta bacteria va a adquirir material genético mediante un bacteriófago, o sea, de un virus. A eso se llama transferencia genética por transducción. ¿Está claro, chicos? Sí. Bueno, entonces, ¿por qué nos interesa saber la transferencia genética? Porque permite explicar hechos importantes como una bacteria adquiere un nuevo poder patógeno. Por esas mutaciones que hay, una bacteria que era buena se volvió mala, porque adquirió material genético de una bacteria que no era buena. Y lo más grave es esta, la aplicación más importante. Nos permite entender por qué las bacterias se vuelven resistentes a los antibióticos. ¿Ya? Una bacteria que antes se podía tratar con penicilina, por ejemplo, en la era de que se descubrió la penicilina. Ustedes saben que antes que Fleming descubra la penicilina, antes todas las personas se morían, en la época antigua, ¿no? Se morían de sífilis, de gonorrea, de gripe, de neumonías, de todo, porque no habían antibióticos. ¿Qué pasó cuando Fleming descubrió la penicilina? Todos empezaron a usar la penicilina. Entonces las bacterias empezaron a mutar, ¿no? Empezaron a cambiar, a recibir transferencia genética y actualmente, ¿qué tenemos? 90% de Staphylococcus aureus resistente a la penicilina, donde no podemos ya usar, ¿no? Bueno, eso sería, chicos. A ver, la información genética de una bacteria, ¿dónde está contenida? En el núcleo. El núcleo posee varios pares de nucleótidos que pueden ser bases púricas y piridínicas. La enzima que enrolla el núcleo dentro del citoplasma, ¿qué se llama? Topoisomerasa. ¿Qué es fenotipo? Características físicas. ¿Y qué es genotipo? Características genéticas. La bacteria puede sufrir variaciones fenotípicas, pero las variaciones genotípicas consisten en mutaciones y transferencia genética. ¿Qué es la mutación? Cambio irreversible, hereditario, pero no dependiente de la incorporación de material genético, sino de acción de mutágenos. ¿Y qué es bacteria salvaje? La original, la que no cambia su estructura genética, y mutante, la que cambia. ¿Cuáles son los tipos de mutaciones? Sustitución
adición y pérdida. Y tipos de transferencia genética: transformación, transducción y conjugación. Bueno, hemos avanzado 2 temas que me quedé. ¿Alguna pregunta? Muchas.